Queridos compatriotas, un inmenso abrazo. Como siempre, desde que se inició esta pandemia, mis primeras palabras de solidaridad, de cariño, de acompañamiento a los familiares de las víctimas mortales del coronavirus, que se cuentan por miles, por miles. Dijeron que eran fake news, dijeron que era una conspiración correísta para desestabilizar el gobierno, como también lo hicieron en octubre. Buscaron encarcelar nuevamente a nuestros compañeros, hasta que la realidad se impuso. Tuvieron que reconocer la durísima situación, muertos insepultos en mi ciudad natal, Guayaquil, y 15 veces más de fallecidos con respecto a las cifras oficiales, entre comillas. Pero los muertos no son porcentajes, no es el 60%, el 1%, es el 100% de una vida que se le fue a una familia. Ese padre, esa madre, ese hermano, Dios no quiera, ese hijo. Así que todas esas familias están golpeadas por el coronavirus. No se imaginan lo impotente que me siento, pero al menos sepan que tienen mi cariño intenso, mi cariño sincero. Y también la gratitud para aquellos que siguen arriesgando su vida por salvar las nuestras, empezando por el personal de salud, pero también los policías, los militares y, como ya he mencionado, todos los servidores públicos y privados que siguen en sus actividades durante esta crisis para proveer lo elemental para que el resto de la sociedad pueda mantenerse a salvo. El virus no lo creó el gobierno, la crisis sí. No vamos a llover sobre mojado. La historia y ojalá la ley pronto sepa juzgar a los responsables de esta negligencia criminal, porque el virus no es culpa del gobierno, la catástrofe sí. Ahora hay que ver hacia adelante. Pese a que dentro de esta crisis siguen persiguiendo, les agradezco todas sus muestras de apoyo, me preocupa mucho la gente perseguida en Ecuador, pero lo importante no soy yo, saldremos a salir adelante, la verdad prevalecerá. Tengan ustedes la certeza que jamás he permitido ni conocido de medio soborno. No solo eso, al inicio del gobierno, Odebrecht y muchas compañías daban canastas navideñas. Recuerdo tanto que las de Odebrecht tenían una botella de Johnny Azul, la clase de whisky más caro de la marca Johnny Walker. Le mandamos a devolver todo aquello y prohibimos toda canasta navideña, toda. Nunca se recibió en 10 años de Revolución Ciudadana canasta navideña en la presidencia. Ahora resulta que los corruptos somos nosotros. Hasta la última pluma quedó de propiedad del pueblo ecuatoriano lo que hemos recibido. Ningún otro presidente ha hecho eso. Pero resulta que los corruptos somos nosotros. Mi hijo aquí estudia en escuela pública. Yo alquilo esta casa porque no he tenido para comprar una casa propia por el gasto en abogados, porque gracias a Dios trabajo sí he tenido, pero todo se dio en abogados. Pero nosotros somos los corruptos. Ustedes saben que eso ya es insostenible. Pronto se sabrá, o ya se está viendo quiénes son los verdaderos corruptos. Los que 3 años han gritado cojan al ladrón cuando los ladrones eran ellos. Ojalá eso aprendan los jóvenes. Es como en Guayaquil. Un arranchador le arrancha los aretes a una mujer y empieza a correr. Y dice, al ladrón, cojan al ladrón, para que la gente crea que el ladrón va adelante cuando el ladrón es él. Nosotros no vamos a cometer la misma injusticia que ellos hicieron para perseguirnos. No vamos a atentar contra derechos humanos, contra presunción de inocencia. Que sepan defenderse. Pero sí les advertí, compañeros, todo era cuestión de tiempo. Los corruptos siempre fueron ellos. Pero ahora mira hacia adelante. Lo principal es sobrevivir a la crisis sanitaria y a la crisis económica. Que cuidado, no la subestimen. Claro, primero salvar vidas. Como economista se lo digo. Como expresidente se lo digo. Como político se lo digo. Primero salvar vidas. Pero también es importante atender la economía. Porque la economía puede matar. El desempleado. Aumenta la tasa de suicidios cuando aumenta el desempleo. Se acorta el tiempo de vida en una sociedad cuando las condiciones económicas se deterioran. Ahora a salvar vidas. A tener mucho cuidado con romper ya la cuarentena. A tener planes de emergencia, a tener equipados los hospitales, a tener pruebas y más pruebas, como se dijo, y lo hicieron tarde y mal. Pero tenemos que ahora también atender la terrible crisis económica que se avecina, no solo por el coronavirus. Ya la economía estaba en pésimo estado y lo más preocupante es que este gobierno, en lugar de tratar de mitigar esa crisis, la profundiza con sus torpes políticas. Hay un principio muy claro, sobre todo ustedes jóvenes, y jóvenes estudiantes de economía, y jóvenes estudiantes de ciencias políticas. Las políticas públicas reflejan quiénes están en el poder. Cuando le quitan plata a la educación, pero no le quitan plata a las utilidades de los banqueros, claramente los que están gobernando no son pues los alumnos
o las familias de los alumnos de universidades públicas. Son los banqueros. Entonces es un problema técnico, pero un problema ético sobre quién cae el peso de la crisis. Crisis que ya existía, ha sido muy profundizada por el virus, pero ya existía por las torpes medidas de este gobierno, porque se quejan de problemas fiscales. Ahora de la caída del precio del petróleo, que también genera, además de más problemas fiscales, problemas externos. Pero eliminaron impuestos. Eliminaron el impuesto al papel periódico para congraciarse con los medios de comunicación hegemónicos. Así es la corruptela que se vive. Las políticas públicas para beneficiar a unos cuantos. Ustedes del poder pueden enriquecer o empobrecer con sus decisiones a la gente. Eso a ciertos grupos. Esa es la honestidad. Utilizar el poder para el bien común. La razón de ser de la autoridad pública es el bien común. Cuando se utiliza el poder para perjudicar a las grandes mayorías, pero beneficiar a ciertos grupos, eso es la peor de las corrupciones y eso es lo que ha habido. Se eliminó el impuesto al papel periódico y ahora dicen que hay crisis fiscal. Se eliminó el anticipo del impuesto a la renta. Se flexibilizó el impuesto a la salida de divisas. Se hizo una remisión tributaria, que es una vergüenza que ni un niño de kindergarten hace una torpeza así, porque no era pues para beneficiar al país, sino para beneficiar a ciertos grupos. El año pasado, nunca lo olviden, es que toleramos lo intolerable, queridos compatriotas. Decreció la economía 0.5%, ya el año pasado, sin coronavirus, pero los bancos rompieron récords en utilidades. Por eso, en un video anterior les decía, hay que tomar medidas económicas, sí, pero no solo técnicas, sino éticas. Y el principio ético dice que el riesgo debe caer sobre el capital, no sobre los seres humanos. La ley que han mandado de ayuda humanitaria, ¿no?, pomposamente llamada ayuda humanitaria, hace recaer el mayor peso a los asalariados, el mayor peso de la crisis, aunque no lo crean. Más contribuyen los asalariados que el capital. Ustedes en crisis, en estado de emergencia, es como una guerra. Pueden requisar una empresa, imagínense una guerra, necesitan municiones para los soldados, hay una fábrica de ollas, pueden requisar la fábrica de ollas y decirle, ustedes me producen municiones para defender a la patria y veremos después cómo les pago, y si les pago, ¿no? Y cuándo les pago. Pero se me ponen a producir municiones. Eso se debió hacer en esta crisis, para por ejemplo alimentar a las familias y que se respete el aislamiento, se pudieran quedar en casa. Eso se puede hacer todavía con las utilidades. En lugar de cargar a los asalariados, ¿quién puede éticamente, moralmente, declarar utilidades en la crisis que estamos viviendo? Va a haber sectores que ganen. Están ganando Netflix, Facebook, todos esos servicios a través de Internet. Las farmacéuticas, que también están en nuestro país. Pero sería inmoral que en la crisis que estamos viviendo, algún sector o grupo empresarial, alguna industria, declare utilidades. Entonces, el estado de excepción y la Constitución permiten captar esas utilidades. En lugar de que el ser humano, el trabajador, el asalariado, sea el que más contribuya para paliar la crisis, que sea el capital y sobre todo las utilidades empresariales y sobre todo las utilidades de los banqueros, que el año pasado, les insisto, rompieron récord de utilidades y como la superintendencia de bancos ahora nuevamente volvió a ser una sucursal de los banqueros, la señora encargada acaba de aceptar repartición de dividendos en esta crisis. ¿Se pueden imaginar ustedes? Esa ley mandada a la Asamblea por el gobierno realmente es terrible. Y hay una segunda ley que no tiene nada que ver con la crisis, tan solo buscan cumplir los requisitos con el Fondo Monetario, ley que fue rechazada el año pasado y que busca centralizar todo, incluyendo el IFA, ISPOL y el IES, es decir, rompiendo la autonomía de estos institutos. Ojalá la Asamblea, que ha tenido un terrible rol en esta, no solo crisis, en estos años de desgobierno, ahora sí sepa actuar con responsabilidad frente a la patria y frente a la historia. Hay grandes iniciativas del bloque de la Revolución Ciudadana, por ejemplo, 2% de impuestos sobre bienes inmuebles, pero no de usted, no de su vecino, no de la persona que me está escuchando, de propiedades que pertenecen a empresas domiciliadas en paraísos fiscales. Eso se lo olvidó decir a Creo y a Lazo, que se opusieron a este artículo, lo volvieron a introducir, se va a discutir en el pleno de la Asamblea. Pero se les olvidó decir ese pequeño detalle, que es para las propiedades de empresas domiciliadas en paraísos fiscales. ¿Por qué? Porque uno no va pues, a los
paraísos fiscales, no se domicilian en los paraísos fiscales para declarar impuestos, transparentar el origen de las riquezas, sino para hacer trampa. Entonces tienen que contribuir más esas empresas, pero los grandes grupos, la gente que tiene, es así, offshore, y la corrupción viene de esos paraísos fiscales y esos offshore, ¿no? Se están oponiendo a eso, encabezados por Creo y Guillermo Lasso. Entonces es una buena iniciativa, pero no es suficiente. Hace algunas semanas se propusieron algunas medidas que, por los intereses creados por la gente que nos gobierna, no se han querido implementar. Por ejemplo, el impuesto sobre los patrimonios de más de $1 millón, que daría al fisco cerca de 200 millones de dólares. Y sobre todo, un plan macroeconómico para evitar que salgan divisas del país. Porque si no, se nos puede ir la dolarización. Ecuador no tiene tipo de cambio, que es la manera de ajustar el sector externo. Hay que tener controles directos, lo que se llama medidas administrativas, ¿no? Y medidas comerciales. Entonces hay que poner los aranceles al máximo. En lugar de aquello, eliminaron aranceles o minimizaron aranceles y se nos están yendo divisas hasta para comprar Nutella, ¿no? Flexibilizaron el impuesto a la salida de divisas. Hay que poner un costo al uso de la liquidez, porque están sacando también grandes cantidades de dólares líquidos en físico, ¿no? Y mandándolos fuera del país o acumulándolos en cajas fuertes, en compañías, custodios de valores, para, si se cae la dolarización, ellos tienen sus dolaritos seguros, los de siempre, y los que se empobrecen son el resto. Entonces hay que poner control de capitales. Hay que buscar fuentes de financiamiento, se lo dijo. Se pueden sobregirar con el Banco Central, les dio el apoyo a la Asamblea. Prohibieron el financiamiento del Banco Central, lo cual es una estupidez técnica, no tiene ninguna razón de ser. Que no sea que esos fondos que tiene el Banco Central sirvan para mandar al extranjero, como lo están haciendo ahora, o para fondear a la banca privada, eso es todo. Pero ¿por qué ese Banco Central no puede financiar al gobierno central? No tiene ninguna razón técnica. Y se dispararon en el pie, ahora no tienen fuentes internas de financiamiento. Pero bueno, se puede hacer un sobregiro con el Banco Central y eso dar liquidez, otorgar liquidez a la economía para evitar una recesión mayor. Dentro del plan económico es fundamental un plan, primero de supervivencia económica y luego de reactivación económica. ¿Y supervivencia económica cómo? O sea, ¿cómo se le puede exigir a las empresas seguir pagando a sus trabajadores si no tienen ingresos? Tiene que intervenir el Estado, obtener ese financiamiento del sector externo, de fuentes internas con el sobregiro en el Banco Central y dar crédito blando a las empresas o copago directamente del gobierno a la plantilla de trabajadores, pero que no se despida un trabajador más. También para los trabajadores despedidos, víctimas del mal manejo de la crisis, mi abrazo solidario. Ni un solo despedido más. Criminal despedir trabajadores en estas circunstancias, enviarlos a la miseria, enviarlos directamente a la pobreza extrema, a ellos y a sus familias. Pero tampoco se les puede exigir a las empresas, si no están vendiendo, no están trabajando, no tienen ingresos, que sigan manteniendo a plantilla de trabajadores. Tiene que intervenir el Estado. Y obviamente el Estado directamente no puede seguir votando trabajadores públicos. Ya basta de este crimen, eso es inmoral en las circunstancias actuales. Hay que obtener financiamiento para respaldar a las empresas con créditos flexibles y copago de ser necesario, en función de una evaluación como se ha hecho en otros países, ¿no? Pagar parcialmente el Estado la plantilla si es que ya no tienen, como es normal, es lógico, si no están actuando, si no están produciendo, si no están vendiendo, si ya no tienen para mantener la plantilla de los trabajadores, pero que no haya ni un solo despedido más. Alguien que pierde su trabajo en esta circunstancia es una víctima que está siendo enviada a la miseria. Y si eso es algo deliberado por orden del Fondo Monetario, votar empleados públicos, por ejemplo, ya es un crimen, un crimen. Hay que llamar las cosas por su nombre. Todo el respaldo a nuestra clase trabajadora. Por supuesto que habrá que restringir el gasto, pero empezando por lo menos fundamental y respetando la Constitución y lo verdaderamente importante. La Constitución dice que en estado de excepción se puede sacar plata de todos lados, menos de salud y educación, y empezaron quitando de plata a la educación, disminuyendo presupuesto a las universidades, eliminando el bachillerato internacional, uno de los grandes logros del país,
Cuando yo llegué al gobierno, solo una docena de caros colegios privados tenían bachillerato internacional. Al finalizar nuestro gobierno, más de 200 colegios públicos tenían bachillerato internacional. Ahora le quitan nuevamente a los pobres. Bachillerato internacional, empezaron por la costa, 77 colegios, eso será 3 millones de dólares. Por favor, con eso no van a resolver la crisis, pero sí van a quitarle las esperanzas a decenas de miles de jóvenes de colegios públicos. Ya basta, ya basta. El sistema de salud lo destrozaron, no solo por la reducción del presupuesto, no solo porque votaron miles de funcionarios del sector público. Dijeron que no había que hacer hospitales, sino que era suficiente la medicina telemática. ¿Recuerdan eso? Acabaron el convenio con Cuba. 400 médicos cubanos regresaron el año pasado a Cuba. ¿Cuánta falta nos hacen esos médicos? Pero no solo fue aquello. Entendamos lo que pasó. Se lo dijo en su momento. Lo dijo Jorge Glass. Y por eso lo persiguieron. Por eso lo encarcelaron. Había un reparto. Le llamaron diálogo al reparto de la patria, jóvenes. Ustedes no vivieron el pasado. Ese era el país del pasado. Para comprar este voto en la asamblea, tú llévate al Hospital del Niño de UMED. Para el otro voto, Quiñones, tú llévatelo al Hospital del Sur, del Seguro Social, Teodoro Maldonado. Bucarán, para que no me insultes, para que tus guardias de choque me protejan, para que insultes a Correa, a mis opositores, llévate al Hospital de los Ceibos. Y todos saben pues para qué esa gente pide esos espacios. No es para dar mejor servicio al público, a los ciudadanos, para dar mejor servicio a ti, a tu familia, para robar. Para contratar con sobreprecios. Ahí sí hay sobreprecios. Cuando algo cuesta 10 en el mercado, ¿no? Y ese mismo algo le están comprando a 30. Eso es sobreprecio. No es que si compras 1000 mascarillas a 10, sube el contrato porque compraste 1200. No, eso es reajuste el contrato. Cuando la misma mascarilla la compraste más caro. 3 años han dicho que por todos lados había sobreprecio en mi gobierno. No hay un juicio de sobreprecio. Es mentira. Eran reajuste de contratos. Por ejemplo, en carretera. Los Andes deben ser de las regiones más difíciles del mundo para hacer carretera. Es muy difícil que un estudio capte todos los costos y siempre hay imprevistos. Pero otra cosa es que el precio unitario, no, si es 10, lo compren a 30, eso es sobreprecio. Pero para eso quiere esa gente, esos hospitales. Que no venga moneda con decir caiga quien caiga, tiene que caer él. Si el principal sinvergüenza, él repartió, se lo dijo en su momento. Le repartió a Bucarán, a grupos políticos, asambleístas, como le repartió consulados, embajadas a los periodistas. Así le repartió a grupos políticos para mantener el apoyo, mantener un silencio cómplice, y eso le llamaron diálogo. Jóvenes, nunca más se dejen engañar. Al liderazgo, recuerden, le llamaron autoritarismo. Y al reparto corrupto de la patria, responsable, criminal, le llamaron diálogo. Ojalá aprendamos de estas duras experiencias, pero le insisto, a buscar alternativas. Esto lo discutiremos al día siguiente de haber superado la crisis sanitaria y económica. Sin odio, pero con memoria. Habrá que establecer responsabilidad, porque aquí ha habido negligencia criminal en la parte sanitaria y en la parte económica. Entonces les decía, ¿no? Se cortaron las fuentes de financiamiento, hay que recortar gastos, pero no tenían que empezar por educación, pues. ¿Por qué no disminuyen gasto en armamento? ¿Por qué no disminuyen gasto en los equipos que adquirieron después de octubre para reprimir a la gente? Porque esta gente no se guía por la justicia, por el bien común, sino por el miedo, por la cobardía, por la conveniencia, por la coyuntura. Entonces al más fuerte no lo toques. Y ellos, para ellos los más fuertes son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, a quienes respetamos mucho. Pero nosotros siempre vamos a actuar en función de la gran mayoría. Siempre vamos a actuar en función de nuestra gente. Si no, o sea, créanme, yo hubiera preferido 1000 veces irme a mi casa que someterme a los poderes de turno. Recuerden, como siempre, los enfrentamos con la verdad. No estábamos haciendo lo correcto, pero claro, grupos muy poderosos, medios de comunicación, cierta oficialidad de las Fuerzas Armadas. Pero nos enfrentamos diciendo la verdad, porque si ustedes no van a la presidencia a velar por el bien común y se someten a los poderes, actúan en función del poder. Este es poderoso, no lo toco. Los niños, los jóvenes de escuelas públicas con bachillerato, de colegios públicos con bachillerato internacional, no son poderosos, les quito el bachillerato internacional. Los jóvenes de universidades públicas no son poderosos, son familias pobres, les quito el presupuesto. Eso es corrupción. Eso es corrupción. Si era para eso, jamás debieron aceptar ser presidentes. Entonces, fíjense, sí hay que disminuir gastos, pero jamás empezar por la educación. Y se requiere ese plan macroeconómico. Siempre les digo, yo no engaño ni me engaño.
Estamos cosechando 3 años de haber solapado, ¿no? Estoy hablando en primera persona de plural, o sea, incluyéndome, ¿no? Estamos, pero en verdad ustedes saben que fueron ellos, los medios de comunicación, los grupos políticos que fueron derrotados permanentemente en 10 años, los grupos económicos, los grupos de poder, embajadas extranjeras, que con nosotros no se atrevían pues, a inmiscuirse en nuestros asuntos y ahora son los que ordenan en el país. Son los que solaparon al peor gobierno de la historia. Solaparon a un inepto, solaparon a un corrupto. Diana Salazar es otra corrupta. Fíjense lo que hace con Arroz Verde. Se inventa que no había el fondo de solidaridad, que está aprobado más allá de cualquier duda. Parece que recibió $6.000 de sobornos, ¿no? Barbaridades así. Pero todavía no investiga Ininvestment. Con el número de cuenta 100, raya 4, raya 10, 71, 378, Balboa Bank, Panamá, INA Investment, la cuenta, INA por los nombres de las hijas de Moreno, Cristina, Karina, Irina. Ahí está la plata que este señor a través de su testaferro, Conto Patiño, ha recibido por contrato con el Estado. Lo sabe Diana Salazar, lo saben los periodistas. Está comprobado, muebles antiguos que recibieron en Ginebra, el departamento de Alicante. ¿Y por qué no abren la cuenta? Porque están protegiendo a este señor, a este sinvergüenza. Pero esto nos ha costado demasiado. Ojalá también, incluso la gente de mala fe, la gente que odia a Correa, pero algo de patriotismo le queda, no vuelvan a cometer esta barbaridad. 3 años solaparon un inepto, 3 años solaparon un deshonesto. Y hoy lloramos ya lágrimas de sangre. Enfrentamos la mayor emergencia de la historia nacional sin gobierno, sin institucionalidad, con el Estado repartido, cual botín entre piratas, con los peores al mando de las instituciones, porque no se los eligió por méritos, sino por servilismo, por sometimiento, por complicidad. Pero como le decía, hay que ver al futuro, hay que salir adelante, hay que sobrevivir, y lo vamos a hacer. Pero no esperen de mí engaños. Les di hace unas semanas que lo peor a nivel sanitario estaba por venir. Hubiera querido estar equivocado, no me equivoqué. Ahora tengo que decirles que lo peor a nivel económico está por venir. Nos avecina una crisis terrible y, como les decía, el gobierno, en lugar de mitigarla con sus torpes medidas dirigidas no por el bien común, sino por intereses creados, está exacerbando esa crisis que puede incluso hacer colapsar la dolarización. Hay que mejorar ingresos, hay que buscar fuentes de financiamiento internas, que las había y las cortaron. Hay que disminuir gastos, pero no será suficiente. A nivel internacional hay que luchar por la emisión de derechos especiales de giro del Fondo Monetario. Lo estamos haciendo con presidentes como Alberto Fernández, grupos de economistas. Bueno, Alberto no está en este grupo, con grupos de economistas a nivel internacional. Esto es una moneda contable del Fondo Monetario que sirve como los dólares, o sea, es una autorización para que ustedes en función de eso puedan emitir dinero en sus países o puedan, ¿no?, intercambiar esos derechos especiales de giro por monedas duras, euros, dólares, etc. Y así un país dolarizado como Ecuador obtiene liquidez y puede reactivar su economía ya con dólares reales, con euros reales. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y se trata de emisiones trillonarias. Ya lo hizo el Fondo Monetario, trillones a nivel anglosajón, ¿no? Miles de millones. Ya lo hizo el Fondo Monetario en el 2009, por la crisis financiera del 2008. Ahora hay que hacerlo en mucho mayor escala y hay avances. Ya hasta congresistas estadounidenses han presentado la propuesta respectiva en el Congreso. Hay que pedir la condonación de deuda externa latinoamericana por motivos de fuerza mayor. Ahí sí está Alberto Fernández en ese grupo con otros dirigentes latinoamericanos y mundiales. Yo también pues modestamente participo de ese grupo. De no lograrse la condonación, aunque sea una gran flexibilización, con 3, 4, 5 años de gracia, hasta que se recupere nuestra economía. La vida antes que la deuda. Y es una cuestión de elección. Así ellos digan, vamos a pagar la deuda, no van a tener cómo pagar. Así que es mejor ya establecer claramente los parámetros para posponer ese pago o eliminar esa deuda. Y aquí no se busca estafar a nadie, pero estamos hasta un evidente motivo de fuerza mayor, como nunca antes en la historia. No es que se puede seguir pagando esa deuda. Hay experiencias mundiales. Alemania en 1953, por ejemplo, que dejó también de pagar su deuda por motivos de fuerza mayor. Hay que buscar cooperación internacional. Los países más ricos que también están sufriendo la crisis.
Europa va a crecer 7%. Pero tienen altos niveles de productividad, se pueden recuperar, tienen excedentes, tienen riqueza acumulada. Una cosa es lo que ustedes obtienen cada año, el producto, y otra cosa es lo que tienen acumulado por siglos de tener un alto producto. Tienen riqueza acumulada, tienen que dar paquetes de ayuda a los países emergentes, a los países más pobres. ¿Cuán necesario sería UNASUR? La integración regional para todas estas acciones. Pero el fanatismo, la irracionalidad fruto del odio, acabó con todo. La situación es muy dura. Se calcula que Ecuador puede decrecer 8%. Ecuador está en el peor de los mundos, las más golpeadas de esta crisis planetaria, pero las regiones más golpeadas son las economías emergentes latinoamericanas. Dentro de esas economías emergentes, los más golpeados, los países que dependen de un recurso no renovable, commodity, como petróleo. Y dentro de ese grupo, el único, el peor de los mundos, países que no tienen moneda nacional, Ecuador. Los demás países, el propio Estados Unidos, el propio Reino Unido, la propia Unión Europea, están haciendo que sus bancos centrales emitan dinero financiando al Estado para reactivar la economía. Ecuador no puede hacer eso por la dolarización. Entonces tenemos que buscar otras fuentes de financiamiento y estas fuentes externas también, como les he mencionado, de financiamiento. Pero no los quiero engañar. Se calcula que Ecuador puede crecer 8%. Para ponerlo en perspectiva, la crisis del 99 se calculó en un inicio que era 6.4 el decrecimiento. Los reajustes de cuentas que ha hecho el Banco Central ahora dicen que es 4.7. Entonces, en el 99, fíjense lo que sufrimos. La gente de mi generación se acuerda. Los jóvenes, muchos no nacían. Pero decrecimos 4.7%. Vamos a decrecer 8% ahora. En el 99 teníamos moneda nacional, que en algo ayudó para los equilibrios externos. Ayudó muchísimo esa válvula, claro, con mucho dolor humano, con una gran desestructuración social, familiar, pero ayudó a aliviar la crisis, el desempleo, la pobreza, la falta de trabajo, la migración. Ya no va a haber esa válvula de escape. Ya Europa exige visa. Estados Unidos tiene grandes barreras para la migración. Entonces no va a haber esa válvula de escape llamada migración. No tenemos cómo equilibrar el sector externo porque no tenemos moneda nacional. Vamos a crecer más y las condiciones van a ser mucho más duras. Se necesita un gobierno mucho más sagaz. Yo no me engaño. No me importa mi futuro político, esas cosas. A mí me importa decir la verdad y el bien común. Lo dije hace semanas. Ojalá hubiera querido estar equivocado. Pero lo que ha hecho el tiempo es ratificar lo que les mencioné. Incluso lo que mencioné en octubre. ¿Se acuerdan que en octubre les dije, vamos a muerte cruzada, este gobierno no da más, es constitucional la muerte cruzada, democráticamente, constitucionalmente, este es un nuevo gobierno? Ya hubiéramos tenido ese nuevo gobierno y la aceptación fuera totalmente diferente. Bueno, hace unas semanas, cuando después de decretar el estado de emergencia, que lo apoyé, dije se necesita unidad, se necesita autoridad. Después de más de 10 días, descubrimos que nos habían dado 20 centavos para esa emergencia, que era mentira que traían 2 millones de pruebas para el coronavirus, que no equiparon los hospitales, no recontrataron médicos, pero sí pagaron deuda externa. Les dije, mire, con este gobierno vamos al precipicio. Ya, no hace falta esperar más. ¿Qué más quiere? O sea, ya es demasiado evidente. Ya no hay retorno, no hay marcha atrás. O sea, con este gobierno vamos al precipicio. Hay que buscar la forma constitucional de reemplazar al gobierno. Correa loco, odiador, que yo quiero ponerme en la presidencia o poner a mis amigos, que lo que quiero es revancha. Le dije que pongan hasta Nebot. ¡Ay! Se rasgaron las vestiduras. Pongamos un anticorreísta. Y nos vamos todos a poner a las órdenes de ese anticorreísta con tal de que tenga liderazgo para sacar al país de esta durísima prueba. Pero si seguimos con este gobierno, vamos directo al precipicio. Se lo dije hace semanas. Lastimosamente, pues, siguen ahí, siguen haciendo mucho daño y nos siguen llevando al precipicio. Entonces la situación va a ser extremadamente dura si no se toman medidas ya. Ya es muy tarde, pero aunque sea, se va a mitigar con las consecuencias futuras. Y como les decía, un verdadero plan económico que empiece por evitar las fugas de divisas, que empiece por encontrar financiamiento del Banco Central con sobregiro y de organismos internacionales como los derechos de giro del Fondo Monetario Internacional. Sí, que disminuya gastos, pero con correctas prioridades, no empezando por el sector de educación, que genere ingreso fiscal, pero no quitando a los asalariados, sino quitando a la gran capital. El problema es que eso no es técnico, es político. Depende de quién está en el gobierno. Y en el gobierno no estás tú, no está la clase media, no están las familias, los estudiantes de las escuelas y universidades públicas.
Están los banqueros, los grandes importadores, los que cuando colapsa la economía ya han sacado sus capitales fuera del país. Por eso, lo principal, tan importante como la parte técnica, es la parte política. Nunca más nos equivoquemos en nuestro voto. Yo también me equivoqué, pero hemos aprendido. Hay maneras de rectificar. Tu voto es tu mejor arma. Nunca más esta gente, que vuelvan esos años de prosperidad de la Revolución Ciudadana. Es tan fácil como esto. Pregúntate, ¿cuándo vivías mejor? O sea, te puede decir cualquier cuento. Que sobreprecios, que despilfarro, todo el cuento que quiera. Que autoritarismo, que falta de libertad de prensa. Todos los cuentos que quiera, que no sabemos de memoria. De parte de la prensa corrupta, cómplice del gobierno. Y de parte del gobierno mismo. Y los grupos de poder que lo acompañan. Tú pregúntate sencillamente, ¿cuándo tú, tu familia, tus amigos vivían mejor? ¿Ahora o antes? El cambio es tan drástico que dan ganas de llorar. Hasta hace unos años inauguramos Escuela del Milenio. Ahora promocionan cementerios. Hasta hace unos años éramos ejemplo de todo lo bueno. Ahora somos ejemplo de todo lo malo. Hasta hace unos años, todos los esfuerzos del gobierno eran para sacar adelante la educación, la universidad, el bachillerato internacional. Ahora hasta eso le roban a nuestros jóvenes. No se contentaron con robarnos el presente, destruyendo el sistema de salud, repartiendo corruptamente los hospitales, sino que ahora buscan robarnos también el futuro. Ya no te dejes robar. Y sobre todo no te dejes robar la esperanza. Sí, son momentos muy duros, pero saldremos adelante. Saldremos adelante, juntos, unidos, poniendo nuestro esfuerzo, pero exigiendo al gobierno que cumpla, sin silencios cómplices y sin olvidar, sin odio, pero con memoria. No nos dominarán por la fuerza, sino por la ignorancia, decía el gran Simón Bolívar. Y un pueblo que no aprende de su historia está condenado a repetir los mismos errores. Se acercan las elecciones, van a tratar de posponerlas, van a tratar de condenarme para que no pueda participar, van a tratar de eliminar compromiso social. Independientemente de lo que hagan, vota nuevamente por esa esperanza, por esa leyenda, Revolución Ciudadana, por esos 10 años que irrepetibles, al menos, que no tienen parangón, al menos en el último siglo. Por esos 10 años, donde se hicieron las transformaciones que no se hicieron en 50 años. Por esos 10 años, donde viste tú, tu familia, tu vecindario, tu ciudad, felices, donde llenos de orgullo decíamos, somos ecuatorianos, repletos de dignidad, de justicia, de prosperidad. Saldremos adelante. Que nos roben todo, menos la esperanza. Cuídense, cuiden su familia, cuiden la patria. Un inmenso abrazo y hasta la victoria siempre, compatriotas. ¿Cómo será la patria que construimos con este sacrificio y esta esperanza? ¿Cómo será la vida sin el martirio de ver a la pobreza acechando el alma? ¿Cómo será la patria cuando los niños jueguen con la guitarra de la alegría? Debemos consagrarnos toda la vida para que no anochezca a mitad del día. ¿Cómo será la patria sin las hogueras donde se calcinaron huella y camino? ¿Cómo será la patria sin los puñales que en el pasado hirieron hasta el destino? ¿Cómo será la patria sin la violencia? ¿Cómo será la patria sin los traidores? ¿Cómo será la vida sin la tristeza que nos causaron sátrapas y opresores? Mi sueño, desde la humildad de mi patria morena, es ver un país sin miseria, sin niños en la calle, una patria sin opulencia, pero digna y feliz, una patria amiga, repartida entre todos y todas. Ahora, con el corazón les repito, jamás defraudaré a mis compatriotas y consagraré todo mi esfuerzo con la ayuda de Dios y bajo las sombras libertarias de Bolívar y Alfaro a luchar por mi país, por esa patria justa, altiva y soberana que todos soñamos
y que todos merecemos. Esa será la patria, mi compañero, patria de nuestros hijos, luz de lealtad, patria, tierra sagrada en cada sendero, donde nunca faltemos a la verdad. Esa será la patria, país canela, y en el sur de justicia y de igualdad. Nunca nos faltará la fe de Manuela, con flores de esperanza y de dignidad. Esa será la patria que conquistemos, patria de mi ternura y de mis dolores. Nunca más la miseria, nunca el olvido, nunca más agonía en tus tricolores. Patria de dignidad y luz combatiente, patria de juventud con alas al viento, patria por siempre libre e independiente, patria, revolución y renacimiento, patria, revolución y renacimiento.